Estimados estudiantes, bienvenidos a la clase 8 de la asignatura de Lengua y Literatura. Hoy trabajaremos con el aprendizaje esperado número 7, analizar relatos de perspectivas múltiples. Polifonía narrativa. Como vimos en la clase anterior, las guerras mundiales, las crisis culturales, los descubrimientos y las nuevas teorías científicas traen como consecuencia que la realidad deje de ser algo externo y objetivo para el hombre del siglo XX. Así, ésta se ve fragmentada y se vive e interpreta desde múltiples perspectivas. En la literatura contemporánea es frecuente que el narrador dé a conocer los hechos desde diferentes puntos de vista. Es por ello que la perspectiva del narrador omnisciente es una más, pues se integran además las perspectivas de los distintos personajes. El concepto de polifonía fue introducido por el teórico ruso Mikhail quien Bakhtin. notó cómo en las obras de Dostoyevsky las voces del narrador y de cada personaje cobraban igual importancia, sin que hubiera una que predominara sobre las demás. Por esta razón, se vuelve muy importante analizar el modo narrativo de los textos de la literatura contemporánea. Ahora, el modo narrativo corresponde a la distancia con que se ubica el narrador respecto del relato, es decir, el lugar desde donde percibe el mundo ficticio. El modo da lugar a los siguientes estilos narrativos. Estilo directo. Aquí el narrador reproduce literalmente lo que dice el personaje. Es decir, el narrador está relatando los hechos y de pronto se queda callado y le permite al personaje hablar por sí mismo. Ejemplo, no me hace falta, dijo, sin siquiera pensar en fingir ante Porfirio. No vale la pena, no me hace falta su indulgencia. Aquí el narrador solo va estructurando los párrafos. Para ello utiliza las comillas, las rayas y en ocasiones utiliza también algunos verbos como decir, contar, gritar o pensar, opinar, creer para introducir o describir lo que quiere decir el personaje. Estilo indirecto. Aquí el narrador no le permite hablar por sí solo a los personajes, pues es él quien reproduce con su propia voz el discurso interno o externo como pensamiento de los personajes. Lo hace a través de la conjunción que. Veamos el ejemplo. Dice así: cuando regresé a la oficina, vi sobre mi escritorio una nota del propietario. La abrí con mano temblorosa. Allí me informaba que había denunciado el caso a la policía y que Butterby había sido llevado a la cárcel. Podemos ver aquí la conjunción que introduce lo que en este caso informa el propietario. Estilo indirecto libre. ¿Qué es lo que pasa aquí? En esta ocasión el narrador no se anuncia, o sea, no utiliza la conjunción que, por ejemplo, o los dos puntos y las comillas. Lo que ocurre acá es que el narrador expresa el contenido de lo que dice un personaje en estilo y vocabulario propio del personaje, pero sin anunciarlo. El discurso del narrador se ve afectado por la voz de uno de sus personajes, a tal punto que no es posible determinar con claridad si quien habla es el narrador o es el personaje. Está expresado en tercera persona, pero transmite ideas y emociones propias de un personaje. Veamos el ejemplo. Acude Guk a la central de policía donde le dicen nada que hacer. Vuélvete al oasis. Declarado indeseable e inútil tramitar solicitud. Tristeza de Guk. Retorno a las tierras de infancia. Y los camellos de familia y los camellos rodeándolo. ¿Y qué te pasa? Y no es posible. ¿Y por qué precisamente tú? Aquí vemos, por ejemplo, en las dos primeras líneas, la carencia de esta pista que permite diferenciar al narrador del personaje, pues no aparecen ni los dos puntos, ni las comillas, ni el guión, ni la conjunción que. Dice así: acude Guk a la central de policía donde le dicen, ahí falta algo, nada que decir. Ese nada que decir lo dice otro personaje, otra persona. Sin embargo, ahí no hay ninguna evidencia textual, ninguna palabra, ningún signo que permita distinguir eso. ¿Ya? Lo mismo pasa abajo, bueno, y en varias partes, pero aquí dice, y los camellos de familia y los camellos rodeándolo, está como describiendo lo que ocurre y de pronto está el discurso de otro ser. ¿Y qué te pasa? ¿Se fijan? No hay aviso previo a la intervención de los personajes.
Muy bien, actividad. A continuación, les invito a que vayan al link que aparece en la descripción de este video, que los llevará a una página que contiene el cuento La señorita Cora de Julio Cortázar. Este texto lo deberán leer de manera autónoma para realizar la actividad que les explicaré a continuación, pero ojo con la siguiente sugerencia. Aquí hay polifonía de voces, hay muchas voces hablando. Por lo tanto, les sugiero que tomen distintos destacadores y a medida que vayan avanzando en su lectura, vayan destacando el personaje que está hablando. Cuando cambie de personaje, cambien de destacador y cuando vuelva a aparecer el mismo, lo vuelven a destacar con ese color que identificaron el personaje de la enfermera, por ejemplo, o el personaje del muchacho. Esto les permitirá de una manera mucho más fácil poder comprender la historia, ¿ya? Y no se pongan ansiosos, es necesario leer mínimo 2 veces el texto, ¿ya? Para que su actividad quede perfecta. Ok, luego que hayas leído el cuento, responde estas 4 preguntas para así poder guiar tu análisis y luego poder realizar la actividad que tendrás que entregar, que es eh, escribir un comentario interpretativo. Las preguntas son las siguientes. Número 1. ¿Cuál es el argumento del cuento? Relátalo brevemente. Es decir, ¿de qué se trata el cuento? Número 2. ¿Qué recursos literarios, además de la multiplicidad de voces, están presentes en el cuento? Para responder esta pregunta, tú tienes que dar una vuelta por los elementos de la narración e ir identificándolo en el cuento y describiendo el trabajo que se hace con ellos. Por ejemplo, no sé, el espacio, de qué manera está trabajado el espacio en el cuento, el tiempo del relato, el tiempo narrativo. No sé, por ejemplo, puedes tú ir verificando si en el texto hay algún fenómeno temporal como la analepsis o prolepsis, si hay flashback o reconto, si hay flash forward o premonición. Y ahí tú los vas describiendo y ejemplificando en la medida que aparezcan estos recursos dentro del cuento que estamos analizando. Lo mismo puedes hacer con los personajes que están ahí, el espacio, si es abierto o cerrado, las características de los personajes, el, etcétera. Número 3. ¿Qué diferencias y similitudes hay en las diferentes versiones de un mismo hecho? Ahí tú te vas a dar cuenta que este hecho central es relatado desde el punto de vista de la madre, de la enfermera y del muchacho. Tú tienes que ahí desarrollar la idea y decir qué similitudes y diferencias hay en estas perspectivas que se van trabajando a medida que avanza el texto. Número 4. ¿Qué efecto produce en el lector la utilización de ciertos recursos literarios? Explica y fundamenta usando fragmentos del texto. Bien, aquí tú tienes que hacer referencia a ciertos recursos literarios que son usados y el efecto que pudiera producir en los lectores, es decir, si provoca, por ejemplo, expectación, si provoca terror, miedo, angustia, confusión. Eso tú lo tienes que explicar y fundamentar con fragmentos del texto que evidencien la utilización de ese recurso, que provoca, por ejemplo, miedo en el lector. Eso es solo un ejemplo. Luego utiliza las preguntas anteriores que acabas de trabajar para construir un comentario interpretativo que contenga al menos 3 párrafos, uno de introducción, desarrollo y otro de conclusión. En el primer párrafo tú debes presentar la obra, su autor, de qué se trata la obra, etcétera, y formular tu punto de vista, es decir, tu tesis respecto de la obra. En el desarrollo, que pueden ser uno o más párrafos, debes analizar los recursos literarios presentes en la obra, poniendo especial atención al uso de la multiplicidad de voces y al efecto que produce en los lectores el uso de los distintos recursos que tú hayas analizado. Y en la conclusión debes sintetizar lo expuesto, reafirmar tu tesis, la que pusiste en el primer párrafo de la introducción, e invitar a tus receptores a que también lean el cuento que tú analizaste. Y para finalizar y poder revisar tu texto, guíate y aplica la siguiente escala de apreciación para autoevaluar tu desempeño. Fíjate ahí, cada uno de los indicadores hace referencia a las preguntas que tú te deberías contestar o a la estructura que debe tener el texto y algunos aspectos formales como que tu trabajo contenga portada, que esté estructurada en párrafos, que esté utilizando en la fuente Times New Roman número 12, que esté justificado.
con buena ortografía, acentual, puntual y literal, etcétera. Cuando hayas aplicado esta autoevaluación, la adjuntas a tu trabajo y lo envías al correo que aparece en pantalla. Recuerden que si tienen alguna duda, pueden realizarla a través de el grupo de WhatsApp durante toda la mañana. Y eso es todo, muchachos. Que estén muy bien, un abrazo virtual, adiosito.